Desde el Centro de Capacitación en Educación a Distancia les extendemos un cordial saludo y les damos una bienvenida cordial a esta segunda sesión del ciclo de conferencias El Proyecto de Intervención Aplicado, Definición, Estrategias de Asesoría y sus etapas. Y así sin más, damos inicio a nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias que nos convoca en esta tarde-noche. Damos una cordial bienvenida nuevamente al doctor Manuel Flores Fajara. Don Manuel, muchas gracias por acompañarnos otra vez en esta tarde-noche y le cedo el espacio. Muchas gracias, Jonathan. Es un gusto para mí nuevamente estar con todos estos estimados maestras y maestros de la Universidad Estatal a Distancia. Muchas gracias y muy contento de regresar en esta tarde-noche. Muy bien, pues esta tarde-noche nuestra agenda prácticamente pues va a tener un gran tema, ¿verdad? Lo que es el proyecto de intervención, sus etapas. Recapitulando un poco lo que vimos ayer, nada más para hacer, ¿verdad?, una conexión con, con lo que estuvimos viendo ayer. Ayer hablábamos pues de las estrategias, ¿no?, de asesoría, de las estrategias de asesoría y bueno, aquello que hablábamos de, pues el antes, el durante, el después del proceso de asesoría. Algunas estrategias con respecto a ello. Y luego platicábamos también, pues, de immediacy, ¿verdad? O sea, de ese proceso importante de cercanía, ¿verdad? Que eso, pues, se dio más en la educación digamos, presencial, que se dio a niveles básicos, pero que ahora, bueno, adquiere otra relevancia en educación a distancia, ¿verdad? O sea, considerando muchas veces, pues, la soledad del estudiante o la naturaleza de lo que es la educación en línea, ¿verdad? Que implica, pues, que el profesor tenga un acercamiento con sus estudiantes, ¿verdad? Que aparentemente esto podría suceder, pero que pues a mí me ha tocado en mi experiencia que también se sienten muy cercanos, ¿verdad? Yo creo que igual con ustedes, con sus alumnos, ¿verdad? Cuando sienten esa cercanía más que nada también esa preocupación, ¿verdad? Es así como una preocupación por él, ¿verdad? De eso se trata muchas veces, más que digamos, como decimos aquí en México, más que así como que un apapacho, es así como que sientan que uno está ahí detrás, ¿verdad? Que hay alguien detrás de la pantalla, que no es algo frío, ¿verdad? Sino que hay un acompañamiento. Entonces, eso, pues, para el estudiante, pues es muy importante, ¿verdad? Sentirse en un ambiente de aprendizaje que sea cálido, que sea seguro, que sea emocionalmente adecuado. Entonces, eso le va a dar al estudiante, pues, muchas posibilidades para que el alumno esté contento, esté a gusto y, bueno, pueda aprender. Hay un autor, Marzano, Robert Marzano, que creó hace tiempo un modelo que se llama Dimensiones del Aprendizaje. Habla de 5 dimensiones, ¿verdad? No las voy a repetir todas. Pero la primera dimensión habla de eso precisamente, ¿verdad? De crear un ambiente seguro, emocional, de aprendizaje, que el alumno se sienta bien. Dice, si esta fase no se da, los demás olvídense que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada el immediacy, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, pues vamos a ver lo de las etapas del proyecto de intervención. Seguramente, pues muchos de ustedes ya pues con su experiencia, con la asesoría que están otorgando, pues tienen mucha experiencia con respecto a las etapas. Aquí estaremos, bueno, replanteando estas etapas y si encuentran algunas que sean novedosas, pues qué interesante será. Yo le voy a compartir después a Jonathan, pues estas presentaciones, ¿verdad? Para que ustedes pues las tengan, ¿verdad? O sea, con todo gusto que tengan ustedes las presentaciones. También, bueno, hablaba, antes de que se me pase, de cómo el proyecto de intervención para su gestión, pues está, que es más eficiente
cuando esté en un curso, ¿verdad? Cuando esté en una modalidad de curso donde tiene pues sus tiempos, ¿verdad? O sea, los tiempos de entrega, tiene entregables, va por fases. Entonces así va también la evaluación por fases, como les mencionaba la vez pasada, y se los presentaba ahí en un ejemplo en Canvas, o sea, digamos que estaban de unas pantallas compartidas del Canvas, o sea, cómo está organizado un curso, ¿verdad? Siguiendo el modelo que se desee aquí, pues seguimos un modelo de diseño instruccional, como el que recomendaba en la clase pasada, que generalmente pues tiene una fase de diagnóstico y luego tiene pues la parte de objetivos, contenidos, metodología, estrategias de aprendizaje, actividades de aprendizaje y evaluación final. Muy bien, entonces ahora pues vamos a ver las etapas del proyecto de intervención. Si ustedes le dan un vistazo pues a cualquier literatura o a cualquier modelo que haya de modelos de intervención, pues prácticamente van a tener estas etapas. El primero que yo haría énfasis es el de los aspectos éticos. Generalmente con este comenzamos el proyecto de intervención en la institución en la que doy el curso del Tecnológico de Monterrey. O sea, los aspectos éticos, hablaremos aquí un poquito. Luego viene, bueno, el diagnóstico de las necesidades, donde implica, pues, un trabajo de investigación, ¿verdad? En la clase pasada, una maestra preguntaba acerca de los aspectos de investigación que tiene el proyecto y les mencionaba, pues claro que los tiene. Cuando hacen el diagnóstico de las necesidades, cuando hacen también la evaluación del proyecto, pues vamos a echar mano de herramientas de investigación, ya sea de cuestionarios, entrevistas, encuestas, focus group, etcétera. Y bueno, a partir de ahí, bueno, vamos a tener un diagnóstico de necesidades que nos va a dar toda esa información. Luego también la evaluación del proyecto, ¿verdad? O sea, qué tan eficiente es para entregar los resultados, o sea, todos los beneficios que se han obtenido a través de la evaluación del proyecto. Entonces tenemos un diagnóstico de necesidades, luego tenemos que plantear los antecedentes del problema, pues donde van las grandes preguntas, ¿verdad? Que nos hayamos hecho con respecto a esa problemática. Luego viene un marco teórico, ¿verdad? Que también se parece mucho al de un proyecto de investigación, ¿verdad? Digamos que también nos vamos a apoyar en unos referentes teóricos y en experiencias que hayan tenido otros proyectos de intervención similares a los que al que tenemos nosotros o al que tiene el alumno trabajando. Luego viene lo que sería el diseño del proyecto, ¿verdad? O sea, cómo hacer todo un diseño del proyecto, cómo incorporar ahí, pues, qué actividades, cuándo, cómo, por qué, cómo se justifican, quién se hace cargo, qué recursos, todo esto. Luego viene, pues, ya lo que es la implementación del proyecto. Me comentaba Jonathan, Jennifer, Olga, que hay algunos que no implementan, ¿verdad? Vamos a suponer, bueno, que no lo implementan. Si lo implementan, bueno, qué bien. Si no, pues puede quedar así como un diseño, ¿verdad? O sea, bien hecho, como una propuesta, ¿verdad? Que pueda ser susceptible de ser implementada. En el caso de mi experiencia, sí la implementan, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un poquito. Se les dan un tiempo, 4 semanas, para que ellos tengan la experiencia de la implementación. Luego viene ya la evaluación del proyecto y luego la entrega de resultados a la comunidad. Y para finalizar, pues viene las conclusiones y los anexos, donde, bueno, ya se le da solución también a la problemática, se dan pautas para la solución y se hacen conclusiones. Muy bien. Cualquier pregunta por el chat, con todo gusto, ¿verdad? Como lo hicimos en la primera sesión. En cuanto a los aspectos éticos a considerar antes de iniciar el proyecto, pues es importante también, pues, que se proporcione información sobre el proyecto, instituciones y participantes, ¿verdad? Por ejemplo, si es en una institución, pues de qué institución se trata,
y si la institución pues nos dé el permiso, ¿verdad? O sea, dé el permiso para que el proyecto se realice ahí. Lo mismo pues es en una comunidad, ¿verdad? En un municipio, en algún asociación, etcétera, de educación no formal o cualquier otro proyecto que no sea necesariamente en una institución educativa, por ejemplo, pues pueden también importante que den su permiso, ¿verdad? Luego, aquí pues es importante que se especifique el nombre del proyecto, cuál es el objetivo del proyecto, qué metodología seguirá, cuánto va a durar y en qué va a beneficiar a los participantes y los riesgos, ¿verdad? Generalmente, bueno, pues aquí muchas veces no hay riesgo, ¿verdad? Son aspectos más de cuestiones de encuestar, de observar, de aplicar un cuestionario, etcétera. Si hay algún riesgo potencial, bueno, pues se especifica, ¿verdad? Esto es muy importante. Esto, bueno, tenemos que hacer una cultura, pues, de los aspectos éticos, ¿verdad? Generalmente en nuestros países, bueno, en México, pues en un tiempo, cuando yo era estudiante, pues muchas de licenciatura y que había que hacer un proyecto o encuestar a alguien, pues como que no se pedían muchos permisos, ¿verdad? O sea, se aplicaban tesis, se aplicaban encuestas y etcétera. Pero hoy esto ha cambiado muchísimo, ¿verdad? En países desarrollados, ¿verdad? Como en Estados Unidos, hasta cualquier proyecto, por más mínimo que sea, se tienen que pedir permisos, ¿verdad? Inclusive cuando se hacen tesis, ¿verdad? De maestría o de doctorado, antes de hacerlas se tienen que conseguir todos los permisos y tienen que ser autorizados por la misma universidad que tiene un departamento especial para ello. Entonces ya le dan a uno el permiso libre en la misma universidad y ya inicia uno su proyecto, ¿no? Entonces, aquí es muy importante los derechos que tienen los participantes, ¿verdad? O sea, los aspectos éticos. También esto, si ustedes se dan cuenta, también en hospitales, ya sobre todo, bueno, privados y públicos, hay también hay una, una manifestación que muchas veces está escrita, donde dice cuáles son también los derechos que tienen los pacientes, ¿verdad? Y el respeto que tienen los pacientes en esa institución, ¿verdad? Igual aquí, o sea, cuáles son los derechos de los participantes que tienen en un trabajo de investigación, en un proyecto de intervención. Entonces aquí, pues los participantes tienen derecho a recibir una información completa y comprensible sobre el proyecto, ¿verdad? Como lo mencionamos en el anterior, los objetivos que tiene, la metodología y todo, ¿verdad? Los riesgos. Luego el derecho al consentimiento, ¿verdad? Tienen derecho a decir libremente si desean participar o no. O si también ya ellos entraron y que bueno, ellos si no les conviene, que tengan la opción libre de poder retirarse, ¿verdad? Y sobre todo también el derecho a la confidencialidad, asegurar a los participantes que toda la información que se proporcione es tratada con confidencialidad y nadie va a tener acceso a quienes eran los participantes. Luego, el derecho a la suspensión o retirada, ¿verdad? O sea, que tienen el derecho de ellos de retirarse en el momento que ellos deseen. Entonces, esto pues nos va a llevar a un consentimiento informado. Igual, ¿verdad? Si ustedes han estado a veces en un hospital o en algún tratamiento con un familiar, etcétera, siempre hay un consentimiento informado, ¿verdad? A veces hasta para algún procedimiento, un consentimiento que uno tiene ahí que afirmar, pues que está de acuerdo, ¿verdad? En que el procedimiento se haga. Entonces aquí también, ¿verdad? Existe pues un consentimiento informado, pues que se da a través de una carta. Aquí en el TEC, con los proyectos, pues también les pedimos a los alumnos que tengan la carta, ¿verdad? O sea, que la carta nos la compartan para que no haya así ningún problema de que la institución está de acuerdo en que eso se haga y también los participantes. Entonces, así una carta, un formato, ¿verdad? Que puede variar, ¿verdad? Pero generalmente, pues tiene estos elementos, ¿verdad?
yo, nombre del participante, ¿verdad? He leído y comprendido la información o la institución, ¿verdad? De la que se trate también. Es cuestión de que se adapte el formato. Aquí pues yo se los comparto, ¿verdad? Entonces, declaro que soy mayor de edad, tengo capacidad legal para consentir mi participación, ya he leído y comprendido la información proporcionada sobre el proyecto en lo que se refiere a objetivos, metodología, etc. Y doy mi consentimiento libre y voluntario para participar. Y soy consciente de que puede suspender o me puedo retirar del proyecto en cualquier momento. Luego firma la fecha y el contacto también. Si tiene alguna inquietud sobre el proyecto, pues me puede contactar con nombre del investigador principal, el correo electrónico, el teléfono, agradecimiento. También pueden incluir el nombre del asesor, también, ¿verdad? El teléfono del asesor o el correo electrónico, ¿verdad? Esto pues nos va a evitar muchos problemas. Entonces, ahora vamos a lo que son ya terminamos con lo que es el conocimiento informado. Ahora vamos con los pasos para realizar un diagnóstico de necesidades. Esta fase es, pero bien vital, es bien importante y no me dejarán mentir de que algunos de ustedes, pues, a lo mejor han estado ahí, si no batallando, pues, que el alumno sea muy claro en qué es lo que va a hacer, o sea, qué objetivo tiene para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, que recolecte información, ¿verdad? Para hacer ese diagnóstico de la realidad, que la analice, ¿verdad? Ahí vuelvo a repetir, ¿verdad? Cómo está haciendo un procedimiento de investigación, ¿verdad? En el sentido de que está echando mano como una herramienta de la investigación científica con instrumentos y con datos que se arrojan y con el análisis de la información. Luego, pues se elabora también hay un informe de ese diagnóstico y se hace pues una validación del diagnóstico. Entonces, ahí pues tenemos este paso para realizar nuestro diagnóstico de necesidad. Les repito que sea bien claro, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces los alumnos no son muy claros, ¿verdad? Con qué es lo que quieren ellos hacer. Eso me ha tocado en la experiencia. O lo tienen claro y no lo han plasmado de una manera muy clara en el escrito. Entonces, esta es ahí muy importante. Entonces, aquí el definir el objetivo, ¿verdad? O sea, ¿qué problema se busca abordar? ¿Y a qué población se quiere beneficiar? Por ejemplo, aquí, si alguien vio que hay un deficiente acceso a la educación digital en comunidades rurales, ¿verdad? O, por ejemplo, que en una escuela o en una institución hay escaso conocimiento de herramientas digitales, ¿verdad? Y que quieren abordar esa problemática con alguna capacitación, un programa, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema, ¿verdad? Que vamos a captar. Esto, pues los alumnos tienen que ser ahí muy conscientes, ¿verdad? De qué problemática quieren ellos trabajar y que sea muy realista, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? Porque a veces, como decimos coloquialmente, a veces nos queremos comer el mundo y pues no es posible, ¿verdad? Tenemos que hacer una delimitación muy precisa de lo que queremos hacer con nuestro proyecto. En la medida que esté más delimitado, pues más eficientemente vamos a trabajar con él. Entonces, la población, pues aquí, ¿quiénes son? Pues serían estudiantes de primaria, de secundaria, de zonas rurales, ¿verdad? Que tienen escaso acceso a información, a Internet y dispositivos electrónicos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí, bueno, es importante la definición del proyecto. Luego viene ya la recopilación de información. También pues podríamos buscar alguna revisión que haya de documentos, ¿verdad? O sea, cómo está conformado, por ejemplo, esa zona rural, qué características tiene, cómo es el contexto social y económico, etcétera. O sea, habría experiencias previas con proyectos similares. También, en la medida de lo posible, pues si hay alguna consulta expertos, ¿verdad? Si
si conocen el estado de ese contexto y para obtener pues más información o recomendaciones. Luego, pues ya viene aquí, ¿verdad? El uso de técnicas participativas, ¿verdad? Como que le mencionaba yo, de encuestas, entrevistas, grupos focales, talleres, etcétera, para recopilar la información. Aquí, bueno, estamos en esta la recopilación y luego pues viene el análisis, ¿verdad? En el análisis pues es bien importante esta identificación, ¿verdad? De cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales necesidades que tienen en ese contexto y pues ya después nos viene ahí una técnica pues de clasificación de nuestra información por cuáles, qué categorías relevantes tiene ahí, qué es lo que más emerge, qué es lo que más surge, qué es lo que más se asoma en los datos. Y luego pues ya priorizamos las necesidades, ¿verdad? O sea, cuáles son las necesidades que tienen más urgencia, ¿verdad? Que son pues más importantes. Entonces esto pues es prácticamente un análisis también de la realidad, ¿verdad? De la realidad de ese contexto, ¿verdad? Que en este sentido pues se está haciendo de una manera muy sistemática y con el uso con el uso de herramientas de investigación y que va a ser científico, ¿verdad? Que es un proceso científico. Luego, pues viene una elaboración de ese informe, pues donde presenta ya el diagnóstico, ¿verdad? Ahí le podemos llamar a esa etapa el diagnóstico de la necesidad, ¿verdad? Que viene siendo, en el caso de aquí del tecnológico, viene siendo un capítulo, ¿verdad? Que se llama la pregunta de investigación y el diagnóstico, por ejemplo. Entonces ahí pues se presentan los resultados de una manera clara, concisa y pues ahí se incluyen recomendaciones ya para el diseño. Ahí en los resultados pues se pueden presentar con gráficas, con barras, también se pueden presentar con comentarios cualitativos, ¿verdad? De lo que los participantes o beneficiarios, usuarios de este proyecto nos estuvieron comentando, ¿verdad? Si ha sido entrevistas abiertas o instrumentos abiertos en lo que nosotros registremos una información valiosa y digamos, ah, mira, por mera información de ellos, por mera boca, por decir así, de ellos, nos están ellos expresando esas necesidades. Entonces, podemos utilizar los registros, ¿verdad? Que nos dan de su información textual, ¿verdad? Para darle así como vida a ese proyecto. Entonces, también a veces hay el tiempo, a veces no hay el tiempo, ¿verdad? De hacer esto, ¿verdad? Aquí la validación del diagnóstico como que es un mucho como se hacen investigaciones cualitativas, ¿verdad? Como cuando se entrevista y pues se revisa con ellos, si realmente los datos que me están dando son realmente los datos o lo que yo estoy interpretando y lo que yo estoy recogiendo es realmente lo que ellos me han estado expresando, ¿verdad? Entonces, eso es más que nada la validación del diagnóstico, ¿verdad? Regresar un poquito con ellos si en los tiempos nos permiten o queremos validar bien nuestro diagnóstico o en el momento que se llama chequeo del participante también, que no lo incluye aquí en la Filmina, pero que es una técnica de validación cualitativa. Cuando acabamos de entrevistar o de una encuesta, le decimos al participante, a ver, quisiera yo revisar con usted las preguntas que me dio, realmente son estas lo que usted quiso expresar. Entonces uno se regresa con ellos, ¿verdad? En ese momento y pues de esa manera hace una validación de las respuestas y de las inquietudes que el participante nos está expresando. Esa sería una forma de validar. Bueno, como decíamos, ya no lo voy a repetir mucho, pues las herramientas son que las encuestas pues, nos permiten mucha información de muchas personas, ¿verdad? Las entrevistas, bueno, ya son más profundas, ¿verdad? Y los grupos focales pues ya nos facilitan la discusión y el intercambio con algún grupo, ¿verdad? Con algún grupo, reúne un grupo de personas
y ya con ellos pues se hace una entrevista, digamos, grupal, se registra. Luego viene pues la observación participante, ¿verdad? Que me permite observar y registrar en un contexto totalmente natural. No quiere decir pues que todo esto lo vayamos a exigir, ¿verdad? Los estudiantes, ¿verdad? Basta con que hagan encuestas, entrevistas, ¿verdad? O puede ser entrevistas o grupos focales, etcétera. Lo que más se vaya adaptando a tiempos y a su proyecto, ¿verdad? Entonces, aquí las recomendaciones para realizar un diagnóstico efectivo, pues en la medida de lo posible, pues es involucrar a la población objetivo, ¿verdad? O sea, si hay, por ejemplo, algún proyecto, ¿verdad? Que implique participación por parte de ellos, ¿verdad? Pues que sería así como muy, muy interesante que ellos participan, bueno, pues estarían participando. Esto cuando pudiera hacerse, ¿verdad? Entonces aquí, pues que podamos utilizar una variedad de métodos de recolección de información para tener, pues una visión más completa. Por ejemplo, si utilizamos dos tipos de instrumentos, pues sería muy, muy recomendable, ¿verdad? Y ser, pues, objetivo imparcial, pues no tomar ahí partido, ¿verdad? Sino basarnos en los datos, ¿verdad? Y no en cuestiones de prejuicios o opiniones muy personales, sino a tomar en cuenta los datos. Luego, y pues ahí sería importante pues comunicar los resultados en forma clara y concisa, ¿verdad? O sea, que ese diagnóstico pues sea fácil de comprender. Luego, un diagnóstico nos dice bien realizado, ¿verdad? Es la base, ¿verdad? Es el cimiento de nuestro proyecto. Entonces, esto es bien importante saber a nuestros alumnos que es la base, ¿verdad? Porque pueden seguir trabajando, pero pues el análisis de las necesidades no está suficientemente bien claro o bien definido. Como les repito, pudiera ser que esté muy claro para ellos en sus mentes, pero puede ser que no esté escrito en forma clara, ¿verdad? O sea, que de su mente al escrito haya pues todavía mucho trecho, o sea, mucho espacio. Luego vamos a los antecedentes. Este es otra, digamos, apartado importante en ese capítulo que les mencionaba yo del diagnóstico. Pudieran ser aquí los antecedentes, ¿verdad? O sea, el que nos va a proporcionar pues una base sólida para comprender bien el problema. O sea, ¿por qué se hace? O sea, ¿por qué se hace ese problema? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué situaciones importantes tendríamos que mencionar con los antecedentes del problema? Aquí los componentes clave de los antecedentes del problema, pues serían una descripción del mismo problema, si pudiéramos tener pues un análisis de causas o unas consecuencias del problema o una revisión pues de experiencias previas que podamos tener, ¿no? con respecto a estos aspectos. Por ejemplo, bueno, volvemos al problema, ¿verdad? Que esté en forma clara y concisa, que describa las características y que delimite bien el alcance, ¿verdad? Del problema. O sea, que ahí se especifique así qué población, ¿verdad? O sea, qué población es la afectada, ¿verdad? Ese contexto social. Por ejemplo, si es en el campo de la educación, pues que es una población de una institución, ¿verdad? Con ciertos grados de alumnos o con ciertos profesores, ¿verdad? Y cómo es ese contexto, ¿verdad? ¿Qué características tiene ese lugar? Y esto pues es bien importante. Luego también, pues de ese problema, pensar qué es lo que lo causa, ¿verdad? O sea, las causas del problema, tanto situaciones directas o como indirectas que tiene esa problemática, ¿verdad? Nos puede ayudar, pues, un diagrama causal, ¿verdad? Que represente relaciones de causa y efecto y que prioricemos las causas según un impacto en el problema. Ahí, pues, podríamos, perdón, crear, pues,
infografía, ¿verdad? Con un diagrama causal, pues para tener claro cuáles son la casuística o las causas de ese problema. Luego tenemos, pues, qué consecuencias tiene, ¿verdad? O sea, si ese problema, pues, tiene impacto negativo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿A quién perjudica? ¿Qué daños o perjuicios causa? ¿Verdad? Si tiene consecuencias graves, ¿cómo se podrían prevenir o cómo se podrían mitigar? ¿Verdad? Esto, bueno, ya se va elaborando en un capítulo, ¿verdad? Aquí a lo mejor he sido con mucho detalle, pero esto pues se puede ya cuando se hace el diseño del curso, cuando se hace ya toda digamos, el programa para seguirlo, bueno, pues ya se van acomodando se van acomodando todos estos aspectos. Como les mencionaba, aquí en mi experiencia, pues se pide todo un capítulo, ¿verdad? Que implica todas estas cosas, se llama el problema y los antecedentes del problema. Entonces ahí los alumnos pues ya incluyen estos aspectos, ¿verdad? O sea, la problemática, el contexto, la justificación, el por qué se hace, a quién afecta, etcétera. Y entonces ahí, bueno, ya elaboran ellos sus antecedentes. Les quiero mencionar también que para cada capítulo hemos tenido también números, a lo mejor puede resultar un poquillo chocante, pero se trató de estandarizar todo aquello que se pudiera para no causar confusiones. En cada capítulo se pide un cierto número de páginas, ¿verdad? Mínimas y máximas. Entonces, esa es una cuestión, digamos, estándar para que los alumnos las consideren. Entonces ahí en cada una de esos capítulos pues tienen un número determinado de páginas. Luego viene revisión de experiencias previas, que esto que queda mucho también con algo que más adelante vamos a mencionar con el marco teórico. Ahí también se pueden incluir experiencias previas. Se pueden incluir en ese capítulo, pero pueden quedar más también en el capítulo del marco teórico o de todos los referentes teóricos o de experiencias, ¿verdad? O sea, donde haya documentación de experiencias previas, o sea, que haya habido otros proyectos de intervención similares y que me ayuden a fundamentar el mío, ¿verdad? O que me ayuden a entender más mi problemática. Ahí podemos pues analizar los resultados de esas experiencias, ¿verdad? Y pues nos va a servir mucho que veamos en ellos y que identifiquemos los fracasos o los beneficios que han tenido y las lecciones aprendidas. Pues hoy se habla mucho de esto, ¿verdad? O sea, qué lecciones aprendidas importantes hay con ello. Entonces, es muy importante tener pues esta revisión de experiencias previas, que repito, pueden también ser incluidas en el marco teórico también. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, con todo gusto. Sí, don Manuel, Sí, tenemos por el momento dos consultas específicas. muy bien. María Eugenia Bujanda, con respecto a los aspectos teóricos que mencionaba usted al inicio, nos Sí, dice, nos hace un comentario que qué bueno este énfasis de entrada en los aspectos éticos en el caso de los proyectos de intervención, y la consulta sería, ¿le parece a que algo importante pueda ser el cuidar que no generemos falsas expectativas sobre los beneficios o que las personas se queden como con esa sensación de que se les utilizó, entre comillas, de alguna manera, especialmente en el caso de trabajar con personas en situaciones con alguna desventaja? muy buena pregunta, muy bien, María Eugenia, muchas gracias. Voy a ser bien breve, ¿verdad? A veces pueden decir que tengo muchos rollos, pero aquí tuvimos una experiencia, un colega, muy importante para mí, que de feliz memoria, haciendo comunidades, con un proyecto de comunidades de aprendizaje
de maestros de escuelas públicas. Entonces, cuando nosotros nos acercábamos a escuelas para hacer un proyecto, era un proyecto de investigación, pero tenía mucho era más que nada un proyecto de intervención que estaba financiado por CONACYT como una investigación, etcétera, ¿verdad? Tenía los tintes de investigación participativa, pero era un proyecto de intervención para beneficiar la gestión en las escuelas. Y pues eran muy reacios los maestros, las escuelas a participar, ¿verdad? Recordemos que los profesores somos por naturaleza, y esto está muy documentado en investigaciones clásicas de mucho tiempo, que somos muy aislados y nos aislamos en nuestras aulas y no queremos que se sepa qué es lo que pasa ahí. Entonces, era el miedo que tenían muchos de ellos. También tenían esos miedos de que cuando yo entraba o íbamos a explicar, eran escuelas públicas, pues decían que los íbamos a utilizar y que ganaban ellos con ello. Sobre todo esto con las expectativas, ¿verdad? Que menciona María Eugenia. Entonces, había un trabajo fuerte ahí de aclarar, ¿verdad? Que de ninguna manera iban ellos a ser utilizados, que al contrario era un proyecto que les iba a facilitar su trabajo porque estaban también llenos de trabajo por parte de la Secretaría de Educación, sobrecargados con miles de cosas. Entonces les decíamos que ellos podían poner en común todos los proyectos que ellos tuvieran en la comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Para que ellos los compartieran, los elaboraran y también para el director, pues iba a ser muy importante la comunidad para alivianar, por así decir, la gestión, ¿verdad? Había escuelas muy participativas, había escuelas, tuvimos un sinnúmero de escuelas con comunidades, unas fueron muy exitosas, otros fueron más o menos exitosas. Hay unos artículos, después si les interesa este tema, ¿verdad? Ahí va a estar mi correo electrónico por ser, o me quieren googlear, por ahí deben de estar en el internet, en el ResearcherGate, ¿verdad? Para no abundar mucho. Pero en la experiencia, había directivas que nos decían, no, pues ustedes vienen del tecnológico, es una institución muy rica, siempre en el imaginario la de la gente, que es una institución muy rica. Entonces me decían, oiga, todavía no estaba mucho todo lo del Wi-Fi y todo eso. Oiga, yo le voy a pedir al tecnológico que aquí me haga un cableado, que aquí me equipe, y todos le decíamos, no, pues de eso no se trata, o sea, este es un proyecto financiado por CONACYT, no es precisamente dineros del TEC, no es el fin, todo eso. Entonces, era muy importante explicar, ¿verdad?, de qué se trataba, que no era uso por parte de ellos y que tampoco queríamos establecer pues falsas expectativas, ¿verdad? O sea, de que si se iba a solucionar el problema o no, pues que teníamos pues muchas posibilidades de beneficio, ¿verdad? Pero que todo dependía pues de la colaboración, de la participación, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que van a surgir, ¿verdad? Que siempre van a surgir. Entonces, es muy importante esto desde el inicio, ¿verdad? Muchas gracias, María Eugenia. Espero haya respondido a tu pregunta, ¿verdad? Y otra pregunta, Jonathan, por ahí. Sí, tenemos otra consulta de la compañera Jenny Seas. Ella nos consulta si las etapas del proyecto están distribuidas en la cantidad de asignaturas que se indicó en la sesión anterior, y si es así, ¿de qué forma? Yo en lo personal pensaría que a lo que se refiere es si estas etapas están distribuidas en los semestres, que usted nos decía la vez pasada Sí, que sí, ustedes tienen 3 semestres, y cómo sí. se distribuyen entonces esas etapas en ese periodo de tiempo. Sí, muy bien, muy bien. Mire, en el primer semestre, los alumnos tienen que hacer, es mucho trabajo del primer semestre, tienen que hacer toda esta parte, bueno, ética, que, bueno, se va llevando un poco paralelo, ¿verdad? Luego viene el diagnóstico y hacen el primer capítulo, ¿verdad? O sea, se les dan como, por decir, unas 2, 3 semanas. Luego viene el marco, o más, parece 3, 4 semanas. Luego, les recuerdo que ahí en el TEC son 15 semanas de trabajo.
todo el semestre son 15 semanas. Entonces, está repartido, por ejemplo, el primer capítulo, vamos a suponer unas 4 semanas, luego viene o 5 semanas, pues porque viene el diagnóstico, ¿cómo se llaman? Las encuestas, todo eso. Luego viene el marco teórico, parece que ahorita no recuerdo mucho, pero es otro capítulo, ¿verdad? Son otras semanas hasta llenar las 15 y luego viene el diseño. Entonces vamos a suponer que tengamos unas 5 semanas por cada una de los 3 capítulos, ¿verdad? Bueno, luego ahí se evalúa y al siguiente semestre continúan con el mismo asesor, con el mismo titular. Y entonces en el siguiente semestre hacen es el capítulo de la implementación. Volvemos a revisar los 3 capítulos. Cuando entran al segundo semestre, volvemos a revisar, se vuelve a retroalimentar, se hacen mejoras y hacen la implementación del proyecto, que implica pues que hagan los materiales, que hagan pues, cómo se van a anunciar en la institución, etcétera, ¿no? Cómo se van a publicitar o cómo van a todo este aspecto logístico. Y luego vienen ya la implementación que dura como 4 semanas, con bitácoras, etcétera, de observación que voy a hablar un poquito más adelante. Y entonces ese capítulo es nada más ese capítulo en el segundo semestre, ¿verdad? Que lo tienen que elaborar, pero que implica todo este trabajo que les decía yo de elaboración de materiales, etcétera, y del trabajo que digamos de campo. Luego, en el tercer semestre, ¿verdad? Continuamos con los mismos y ya nada más van a ser al final el capítulo de las conclusiones, de la solución del problema, perdón. En el segundo capítulo también ya van entregando los resultados a la comunidad y hacen un evento que también documentan y con evidencia, ¿verdad? Cómo lo hicieron y todo esto. Y ya en el tercer semestre, elaboran el quinto capítulo, el capítulo 5, que es ya el de conclusiones, recomendaciones, anexos, y ya mucho de esos semestres se dedica a una cuestión administrativa que lleva mucho tiempo para que presenten el proyecto, ¿verdad? Y entonces se distribuye en 3 semestres, o sea, pero todo va siendo llevado a cabo, como les he mencionado, a través del curso ya con tiempos muy definidos, ¿verdad? O sea, de entregas. A veces pues somos flexibles y les damos oportunidad, si se está extendiendo el tiempo, bueno, en este caso a veces yo soy flexible, les digo, bueno, a ver cómo vamos, igual con las tesis, es la misma situación, claro que son otro tipo de los capítulos, pero las entregas tienen que ser en tiempos y sobre todo al final del semestre, pues tiene que estar todo muy bien entregado y evaluado y todo eso, ¿verdad? Espero haber contestado también esa pregunta, o sea, ¿cómo? Pero les digo, insisto, ¿verdad? Se va llevando a través de un curso, como si fueran el curso, pero van llevando el proyecto, ¿verdad? Muy bien. Voy a continuar y con todo gusto cualquier pregunta. Todos recursos para la elaboración de los antecedentes. Bueno, ya tenemos la revisión documental, la consulta y las técnicas, ¿verdad? Aquí ya no nos vamos a detener más, ¿verdad? Luego viene algunas notas, ¿verdad? Pues es importante ser objetivo, imparcial, preciso, claro en el lenguaje, la información organizada y citar las fuentes de información. Todo esto pues ya viene siendo escritura académica, ¿verdad? Que como mencionaba el otro día, pues es otro tema pues muy importante, ¿verdad? Para que los alumnos pues sean muy claros en la escritura, que es también un reto ahí con la escritura, ¿verdad? Que esté muy bien escrito, ¿verdad? Entonces, aquí pues en los antecedentes del problema, bueno, pues tenemos, si queremos, como ya lo había dicho en un momento anterior, pues podemos poner diagramas causales, mapas mentales, matrices de análisis, etcétera, de cómo está estructurado los antecedentes del problema. Esto así como una ayuda, ¿no? Entonces dice aquí, recordemos que los antecedentes es un proceso continuo que puede ir evolucionando a medida que se avanza.
Por ejemplo, aquí, ahorita que mencionaba yo, que el siguiente semestre les decimos, a ver, vuelve a entregar los 3 capítulos, es precisamente para ver cómo avanzó o cómo ellos quisieran hacer correcciones. Entonces, vuelven a hacer correcciones y entonces se permite pues una evolución en el escrito, ¿verdad? Por ejemplo, ya el segundo semestre, si ellos generalmente pues hay vacaciones de por medio, entonces yo les pido, pues reflexionen bien en las vacaciones, vuelvan a refrescar el escrito, revisiten el escrito. Si tenemos algún cambio, pues regístrenlo, lo vemos al siguiente semestre. Entonces, es una evolución, ¿verdad? Que tiene también el proyecto, como también puede ser en una investigación que haya tenido pues algún cambio, una evolución, porque pues es un proceso continuo, ¿verdad? Entonces, aquí la fundación del proyecto y el marco teórico, ¿verdad? Pues es importante que esté fundamentado, ¿verdad? O sea, si hay alguna experiencia o investigaciones previas o algunas teorías, ¿verdad? Que lo justifiquen, bueno, pues las vamos a plasmar ahí. Pero es importante también que busquemos, aparte de teoría, qué proyectos similares hay, ¿verdad? Y de seguro que los van a encontrar, ¿verdad? O sea, si nosotros nos vamos a la literatura, a la biblioteca, ¿verdad? No sé ustedes, Jonathan, si existe una biblioteca digital que seguro que sí, ¿verdad? En la universidad, ¿verdad? Yo siempre les digo que consulten mucho la biblioteca. A veces son muy reacios a las consultas en las bibliotecas digitales, pues que son muy ricas, ¿verdad? Y hay muchísima información que muchas veces nuestros alumnos, pues no utilizan y que realmente es un verdadero desperdicio, ¿verdad? Cuando las universidades están muy preocupadas por tener unas buenas bases de datos, seguro que se van a encontrar muchos proyectos similares. Luego también, bueno, si ahí en su proyecto pues hay alguna teoría o pues vamos a suponer con esto del problema que presentaba al inicio de la cuestión digital, ¿verdad? De seguro, pues hay investigaciones previas de la cuestión de necesidades digitales en la educación o en zonas rurales o de brecha digital, etcétera, o marcos conceptuales que nos puedan ayudar, ¿verdad? Entonces, lo que mencionaba aquí, pues, es el uso de datos, perdón, de datos académicos, ¿verdad? Como puede ser el Google Scholar o el Cielo, el Redalyc, el Dialnet, o buscar en revistas científicas, libros, informes técnicos, tesis, documentos, ¿verdad? Aquí en el TEC, pues también tienen una base de datos que le llaman repositorios. Los alumnos, en ese tercer semestre que les mencionaba, que es así muy administrativo, los alumnos ya cuando está el documento hecho, ¿verdad? Con todas las especificaciones que se dieron, porque tenemos un manual que hay que seguir, el manual les va especificando, pues, qué tiene que tener cada capítulo, como les mencionaba, cuántas páginas tiene cada capítulo, etcétera. Tiene también indicaciones para cada uno de los capítulos, pero entonces ya al final pues está escrito todo el documento de acuerdo a ese manual, y ya aprobado, y ya cuando es totalmente aprobado y todo, a los alumnos se les pide que lo depositen en un repositorio del tecnológico. Entonces, este está abierto y pues ahí tienen pues una fuente muy importante también de proyectos hechos, ¿verdad? O sea, que otros hicieron, ¿verdad? Que otros alumnos hicieron. Entonces, el proyecto pues no se queda ahí. Qué bueno que con la implementación y que el proyecto se ha hecho y ha sido muy exitoso, ¿verdad? Yo les digo que piensen también como unos expertos, ¿verdad? Como unos consultores, y que ese proyecto pues también los va a recomendar mucho cuando el proyecto está bien hecho y que le va a servir al director o al directivo de una empresa o de una asociación, ¿verdad? O de una institución de determinada
denominación cualquiera que sea, pues que le puede servir muchísimo el proyecto y la utilidad que tiene que tener y que ellos se sientan pues también como unos consultores. Entonces, eso también y que el proyecto esté en un repositorio, ¿verdad? Que no vaya a dar a un cajón ahí de los recuerdos, entonces que pueda tener pues resonancia, que pueda tener vida, ¿verdad? Pues por más sencillo que este sea, ¿verdad? Que siempre pues son importantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí bien, ahora vamos a lo que es el diseño del proyecto de la intervención. Ya lo tenemos, ya tenemos nuestro diagnóstico y luego ya tenemos nuestra fundamentación. No quiere decir que en este proceso, ¿verdad? Que no es lineal, en algún momento regresemos a las otras etapas, a corregir, a revisitar o añadir una nueva teoría o una proyectos que ya se han realizado y que fundamentan mucho mi proyecto. Entonces, aquí viene ya lo que es el diseño de la intervención. Aquí, esto es muy importante que declaren ya el objetivo, un objetivo general de su proyecto de intervención y que digan ya en términos bien prácticos qué metas e indicadores de logro. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿qué metas quieren lograr en términos cuantificables, en porcentajes, en frecuencias, de tal manera que se pueda ver el impacto del proyecto? ¿Qué indicadores y qué actividades para cada indicador? Luego, que tengan una programación de actividades y tareas. Es bien importante que ellos hagan una programación de tareas, ¿verdad? O sea, qué actividades van a desarrollar, qué tiempo para su ejecución, quiénes son los responsables. Aquí, pues, vamos a ver más adelante un cuadro con cómo planean las actividades, qué actividad, cómo, quién, cuándo, con qué, que se establezcan funciones y compromisos del líder y del equipo, los recursos humanos y materiales, cuánto, bueno, que piensen que cuánto se lleva a decir de dinero. Muchas veces, pues es un proyecto que a veces dicen, no, pues no tenemos, bueno, le digo, estimen cuánto cuesta, etcétera, ¿no? O sea, tu proyecto de intervención, un cálculo, ¿verdad? Luego, es importante cómo es la sostenibilidad del proyecto, que se relaciona mucho con lo que acabo de mencionar, que el proyecto pues tenga algún impacto, una resonancia. O sea, qué condiciones pues, pueden posibilitar la continuidad de ese proyecto, ¿verdad? Cómo se puede incorporar en esa institución, en ese lugar, etcétera, o qué continuidad pudiera tener, o sea, cómo ese proyecto, qué posibilidades tiene, ¿no? Y luego pues viene lo que es la entrega de los resultados a la comunidad, ¿verdad? O sea, informar los resultados. Esto se parece mucho a alguna propuesta que se quiere hacer. Les mencionaba yo que, por ejemplo, en el caso de la investigación, aquí en México existe el CONACYT, ¿verdad? Yo creo que en Costa Rica debe a algún organismo gubernamental que va a financiar proyectos de investigación a los investigadores de las diferentes instituciones. Entonces, sale, por ejemplo, una convocatoria y entonces estamos atentos a las convocatorias. Hay un departamento que nos las da a conocer. Entonces, bueno, decimos, pues yo me puedo apuntar a esa convocatoria, pues porque está en mi línea de investigación, etcétera. Me apunto y hago el proyecto. Hago el proyecto para mandarlo al CONACYT para que este sea aprobado. Entonces, este proyecto pues implica mucho este tipo de cosas. Siempre les digo, ustedes a través del proyecto de intervención, pues también se van a capacitar mucho en hacer un proyecto, una propuesta, que si no necesariamente es así como les estoy platicando para una entidad de investigación, pues puede ser para alguna institución, para alguna empresa, para alguna fábrica, para alguna institución educativa, etcétera, ya sea antes o cuando están trabajando ellos, ¿verdad? O sea, entonces esto les va a capacitar mucho para cuando hagan una propuesta de intervención que tenga metas, que tenga
procedimientos, que tenga actividades, que tenga costos, que tiene cronogramas, etcétera. Entonces, generalmente los componentes de un diseño de un proyecto, ¿verdad? Pues son estos, o sea, ¿qué se va a hacer, ¿verdad? La definición, identificación y el producto, para qué objetivos tiene, cuándo, las metas, el alcance, dónde, localizar el lugar, la ubicación, el contexto, cómo, a través de qué actividades, cuándo, el cronograma, con qué y con quiénes, los recursos disponibles, bajo qué condiciones, supuestos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo muy sencillo, pero que les puede dar lugar. Aquí fallan mucho, generalmente fallan mucho, y siempre les digo en la reunión en línea, ¿verdad? Con estos ejemplos y cómo tienen que, un término muy coloquial, ¿verdad? Y discúlpenme, les digo, cómo tiene que ir amarrado todo aquello, ¿verdad? O sea, no es nada más que yo elabore un objetivo que sea ahí muy abstracto, ¿verdad? Que quién sabe cómo se irá a plasmar, perdón, a resolver o a trabajar en la práctica. Tiene que ser muy, ¿cómo les diré? Muy práctico, muy empírico. Entonces, en este sentido, vamos a suponer aquí, dice un objetivo ya de aquí del proyecto para el diseño. Dice, promover el desarrollo de prácticas inclusives en la comunidad educativa de la escuela secundaria número 23, bla, 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 bla. O sea, prácticas inclusivas, ¿verdad? En esa comunidad, supongamos que se detectó una necesidad de inclusión educativa en esa escuela, etcétera, ¿no? A lo mejor el objetivo está muy incompleto, pero aquí está que dice promover el desarrollo de prácticas inclusivas. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Bueno, objetivos específicos. A, B y C. Objetivos. Aquí el específico ya lleva más la cuestión, digamos, práctica. Aquí, ¿cómo cumplo ese objetivo general? Bueno, a partir de que capacite a los docentes, alumnos, padres y directivos sobre la normatividad que rige la inclusión educativa. Capacitar a los docentes, alumnos, directivos sobre prácticas documentadas que promueven la inclusión educativa. C. Promover las nuevas prácticas a través de actividades académicas y sociales. Luego viene cómo lo voy a lograr, ¿verdad? O sea, metas e indicadores de logro. Por ejemplo, para el A, ¿cómo voy a cumplir el objetivo de capacitar a los docentes? Bueno, ahí me disculpan la fecha, ¿verdad? Es una fecha ya muy atrasada. Es un ejemplo que tenía. Por ejemplo, dice, dar 2 talleres, por ejemplo, en el mes de agosto de 2024. Aquí está tomando al 100% de la población de docentes, alumnos y directivos y al 50% de los padres sobre la normatividad que rige la inclusión educativa. Indicadores. Asistencia a talleres, ¿verdad? Puede ser una lista de la asistencia, un proyecto final, ¿verdad? De taller, el taller, o sea, que esté ahí desplegado un taller, el diseño del taller, y luego viene una hoja de evaluación, ¿verdad? O sea, que una hoja donde evalúe el taller. Esos van a ser los indicadores. Luego, ¿cómo voy a cumplir el objetivo B? ¿Verdad? Dice, dar 2 talleres en el mes de septiembre de 2024, igual al 100% de la población de docentes, alumnos y directivos, y 50 de padres sobre la normatividad. E igual, pues aquí propone otra asistencia a talleres, como el proyecto, el diseño del proyecto y la hoja de evaluación. Luego, C, promover nuevas prácticas a través de actividades académicas. Dice, realizar 2 actividades académicas y 2 actividades sociales en el mes de marzo del 2025, ¿verdad? Para observar la implementación de las prácticas inclusivas por parte de la comunidad escolar. Indicadores, asistencia, ¿verdad? Una guía de observación con conductas específicas y 3, una hoja de evaluación. Entonces,
Es así como con este ejemplo, ¿verdad? Los alumnos tienen que plasmar cómo su objetivo general, ¿verdad? En su diseño del proyecto de intervención se va a cumplir a través de esos objetivos específicos y sus logros y sus indicadores, ¿verdad? Recordemos que hoy casi en todos los lugares hemos vivido esta realidad de indicadores, ¿verdad? De indicadores para todo, indicadores, evidencias, evaluación, etcétera. Entonces, esto pues mucho va en los proyectos, ¿verdad? En proyectos de intervención, en proyectos de investigación, en proyectos a evaluar, ¿verdad? A aprobar, ¿verdad? O aprobar, perdón, o a proponer, o cuando nos lo vayan a pedir, ¿verdad? Nosotros también como profesores o también ellos como alumnos ya en su práctica profesional, ¿verdad? Que ellos tengan esa mentalidad también de proceso, ¿verdad? Aquí llevan todo un proceso también investigativo, ¿verdad? A través de todo este proyecto de investigación, de aplicabilidad en la práctica y de uso de la investigación, pero también se están capacitando en cuestiones prácticas, pues de cómo hacer un proyecto. Por eso siempre les mencionaba, pues de cómo también nosotros en la práctica, por ejemplo, como investigadores, teníamos que justificar bien y si no, pues no lo aprueban, ¿verdad? Porque todo tiene que ser así. Y por ejemplo, el CONACYT, pues tiene etapas en donde le pide al investigador cómo va con esos indicadores, ¿verdad? O sea, cómo los va cumpliendo a través del tiempo y luego también van, en este sentido, digo, aquí también se pudieran, digamos, vincular, aunque pues no necesariamente es un proyecto aquí de alumnos, hasta con el dinero. O sea, si tú me estás pidiendo tal cantidad de dinero, bueno, ¿cómo la vas a distribuir en esos objetivos, en esas metas y en esos indicadores? ¿Cuánto van a costar? ¿Cuánto te va a llevar? ¿Cuánto te va a llevar ese dinero? Entonces, así por así decirlo, todo va pues muy, pues muy sistematizado, ¿verdad? Entonces aquí siguen los ejemplos, ¿verdad? O sea, se describen estrategias para que orientan las actividades que permitirán el logro del objetivo general atendiendo a metas concretas. Por ejemplo, al dar dos talleres, ¿verdad? Que mencionamos aquí en el mes de febrero, ¿qué implica dar los talleres? ¿Qué actividades? Pues que se revise legislación vigente a nivel federal y estatal sobre la inclusión, que se identifiquen responsabilidades y funciones de los actores, que se preparen presentaciones, que se desarrollen actividades didácticas, que se desarrollen instrucciones para el proyecto final, que se invite a un experto del tema, ¿verdad? Y que se aplique la evaluación, ¿verdad? Se fijan cómo ya estos dos talleres que se van a impartir implica que se realicen pues estas actividades que se tienen que especificar, ¿verdad? Muy bien. Aquí entonces ya tenemos en un cuadro, ¿verdad? Cómo vamos a especificar lo que acabamos de mencionar acá de las actividades de la meta, el cómo se va a dar, quién lo va a dar, cuándo, con quién. Entonces aquí ya tenemos pues una especificación de la actividad, de la temporalidad para la ejecución, los responsables, ¿verdad? El qué, cómo, con quién y cuándo, con qué. Esto pues se puede adaptar, ¿verdad? Pero esto es ya no es una cuestión determinada ni fija, ¿verdad? Se los presento yo, bueno, pues como una alternativa para, digamos, visualmente o en un cuadro de forma organizada, pues ver cómo vamos a cumplir con nuestro proyecto de intervención en las actividades y tareas. Entonces, pues aquí también se establecen las funciones y compromisos del líder del proyecto, del equipo y de las estrategias de comunicación, ¿verdad? Del proyecto. Lo mismo con los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, en la meta A, y así es para la meta B y para la meta C, como lo habíamos visto
en la filmina de entrada, ¿verdad? Cuando se ve todos los metas e indicadores del diseño del proyecto. Entonces aquí tenemos actividades de la meta igual, de dar los 2 talleres, realizar la legislación, etcétera. Como ya lo vimos en las pasadas filminas, entonces, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Verdad? ¿Qué recursos humanos se requieren? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Qué recursos materiales? Pues que un PowerPoint, qué hojas, no sé, todo el material que se pueda utilizar, los documentos que de la legislación, etcétera, y pues cuánto cuesta, ¿verdad? O sea, cuánto van a costar. Entonces, esa es una forma, pues, de, de, de diseñar el proyecto, ¿verdad? Con las actividades y ya después, bueno, pues ya en el cronograma también van a decir, pues, cuánto tiempo se van a ir tardando y qué actividades se van a ir desarrollando en todo ese tiempo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta por ahí? Y tenemos, bueno, comentarle a don Manuel y también a los compañeros que nos han estado preguntando sobre la disponibilidad de los materiales de esta sesión. Van a estar disponibles a partir de mañana. Ahora les comentamos la forma en que los van a poder acceder y también una serie de materiales adicionales que don Manuel puso a disposición de nosotros, enlaces y demás para que podamos consultar. También con respecto a la consulta que hacía anteriormente don Manuel y también para los colegas, en la UNED tenemos el Centro de Información, Documentación y Recursos Bibliográficos, o CIDREP, que desde la página de la UNED podemos accederlo tanto las personas docentes como estudiantes, donde tenemos catálogo en línea y también tenemos acceso a bases de datos como Scopus, Springer y Web of Ah, Science. Eh, excelente, excelente. Sí, y una consulta que nos hace también María Eugenia sobre los proyectos, si estos proyectos son solamente individuales o también pueden ser grupales. Ah, otra muy buena pregunta. Aquí generalmente son individuales, ¿verdad? Han sido individuales, pero pueden estar abiertos también a un proyecto colaborativo, ¿verdad? O sea, sería bien interesante, Jonathan, en las preguntas, en las reuniones iniciales que tuvimos, ¿verdad? Cuando preparábamos esto, ¿verdad? Hablábamos también de las cuestiones interdisciplinarias. Entonces, sería bien interesante, es bien retante, ¿verdad? Si, por ejemplo, se pudiera hacer un proyecto integrado, ¿verdad? Desde diferentes disciplinas, ¿verdad? O sea, que sean tres disciplinas, por ejemplo, un ingeniero, un educador, alguien de salud, etcétera, que converjan en un equipo inteligente, ¿verdad? Que, que en el que confluyan pues, esos talentos, esas inquietudes sobre un proyecto prioritario, ¿verdad? Un proyecto interesante que vaya a tener algún impacto, ¿verdad? Fíjense, esto me van a perdonar con las anécdotas, pero hace muchos años yo conocí y lo traje, todavía no estaba en el TEC, estaba en una universidad pública en el estado de Coahuila, ¿verdad? Y estaba yo coordinando un programa muy grande de formación de maestros y invité en los programas de capacitación a un experto norteamericano que trabajaba, porque hace mucho tiempo atrás, en un college que es muy innovador en Estados Unidos, inclusive decían que más innovador que Harvard a nivel de educación superior, en donde trabajaban con comunidades de aprendizaje. Y entonces los cursos eran a través de proyectos. Entonces era a través de proyectos interdisciplinarios que tenían que ver con problemáticas reales, ¿verdad? Con problemáticas sociales. Hay también a otro nivel, ¿verdad? De educación básica, que pueda tener mucho impacto también en educación superior. Hay una metodología en Italia de Reggio Emilia, que es una metodología muy innovadora, el creador ya falleció, que es una metodología de corte socialista muy interesante que nació en Italia, que es Reggio Emilia,
en lo que los alumnos hacen proyectos con el currículum integrado desde varias ciencias y trabajan con problemas también de la comunidad, ¿verdad? Muy interesante. Digo, para no alargarme más, qué interesante sería un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Si ustedes ya como comunidad de aprendizaje, que va a ser un tema que voy a exponer el sábado a los directivos, de que se promoverán en comunidades de aprendizaje también, por ejemplo, de tipo interdisciplinario para compartir conocimiento, etcétera, pues ya sería una innovación bien importante, ¿verdad? Que implica mucho reto, ¿verdad? Y mucho desafío, no es tan así, tan fácil, pero que implica, que es muy interesante, en el que pudieran confluir en un proyecto con alumnos que fuera interdisciplinario, ¿verdad? De esto que estamos hablando hoy mucho de la interdisciplina, de los proyectos, del constructivismo, de la resolución de problemas, etcétera, pues que son las novedades últimas que existen hoy y que les digo que siempre no son tan novedosas porque ya estaban en el pasado, o sea, ya, ya no las habían comunicado grandes autores del siglo pasado, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas y sigo atento. Entonces, aquí aspectos a considerar, pues es la participación también de la población objetivo, ¿verdad? Pues, esto ya implica si es un proyecto participativo, ¿verdad? A veces pues no es posible. Si es posible, pues qué interesante, ¿verdad? Como el ejemplo del que acabo ahí de platicarles, en el que también la gente participara en el proyecto, ¿verdad? Los beneficiarios, ¿verdad? Que fueran a través del proyecto, de la acción, implementando ese proyecto, ¿verdad? Que van pues muy de acuerdo a sus necesidades y a su impacto, ¿verdad? A lo mejor puede ser que muchos de ustedes pues conozcan toda la pedagogía importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos en América Latina, pues que es la pedagogía de Paulo Freire, ¿verdad? Este grandioso educador brasileño, ¿verdad? Que pues causó mucha revolución en Brasil, ¿verdad? Hasta de tipo político, en el sentido de que invitaba pues a la población, a las comunidades marginadas que participaran en su propia educación, ¿verdad? Y pues que le implicó el destierro, ¿verdad? Pero no listos los norteamericanos, ¿verdad? Se lo llevaron a Harvard y pues es toda una pedagogía pues muy interesante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estudiaba en Estados Unidos, los compañeros, los norteamericanos, la llevaban como una gran novedad a clase, ¿verdad? Cuando nos pedían algún trabajo, la llevaban como una gran novedad, ¿verdad? Que pues para nosotros ha sido mucho, en América Latina, también con Fals Borda, ¿verdad? Otro autor latinoamericano, y con Paulo Freire, ¿verdad? Como grandes creadores, grandes pensadores, ¿verdad? De lo que es la participación en los proyectos, ¿verdad? Bueno, aquí, por cuestiones, ¿verdad? De tiempo, ¿verdad? Qué bueno que se llevaron unos proyectos de este tipo, ¿verdad? En el que la población participe y todo eso. O en la medida de lo posible, cómo pudiera la gente participar. Y si no participa, pues tener una comunicación con ellos y tener la entrega de los resultados a ellos, ¿verdad? La entrega de resultados a la comunidad. Y tener pues esa comunicación constante en el caso, ¿verdad? De que el proyecto es implementado, ¿verdad? Que se tiene la experiencia de tenerlo implementado y que tenga pues flexibilidad, ¿verdad? En la implementación. Entonces aquí ya la implementación, ¿verdad? Pues viene pues la planificación como lo hemos estado viendo, los recursos, ¿verdad? La implementación ya en sí, la evaluación y los aspectos importantes. Aquí en la planificación, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Los objetivos, las estrategias, las actividades, las responsabilidades, el cronograma, el presupuesto. Esto es bien importante, toda esta planificación. Luego tenemos los recursos, ya también de estos hablamos, ¿verdad?
todos los recursos que se tienen que tener a cabo, ¿verdad? Los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros. Luego, es bien importante pues los materiales y los instrumentos, o sea, qué materiales vamos a utilizar para implementar, ¿verdad? Manuales, cursos, materiales didácticos, software, etcétera. Si nosotros también los vamos a elaborar, ¿verdad? O sea, también es posible que nosotros elaboremos materiales, ¿verdad? Que nosotros elaboremos instrumentos, que nosotros elaboremos también los instrumentos de evaluación del impacto, ¿verdad? Porque esto es bien importante y en la evaluación final que tengamos nosotros el impacto del proyecto. Y esto pues, nos va a servir mucho también para nuestras conclusiones, nuestros comentarios finales y nuestras sugerencias para nuevos proyectos. Y aquí vamos a tener también otra vez, pues, cuestionarios, encuestas, focus group, entrevistas, etcétera. Fíjense nomás que vamos a volver a utilizar otra vez para la evaluación, volver a utilizar cuestionarios, ¿verdad? Díganme si no estamos usando pues mucho de la investigación en nuestro proyecto de intervención, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? No tienen que ser necesariamente todos, ¿verdad? Vamos a ir seleccionando nosotros de acuerdo a un proyecto particular. Insisto, no necesariamente tiene que ser un proyecto grandiosísimo, ¿verdad? Tienen que ser proyectos muy específicos, muy aterrizados, muy hacia la realidad también de cada estudiante, de lo que cada estudiante puede hacer, pero no por eso no que sean menos retantes, menos desafiantes, ¿verdad? Y que impliquen pues mucha motivación y que impliquen pues mucho gusto, ¿verdad? De elaborarlo, ¿verdad? Por parte de los estudiantes. Estoy seguro que al final, por parte de mi experiencia, pues quedan muy contentos al final cuando ya ven, les digo, el paquete aquel de cosas que ustedes hicieron y pues quedan como que muy contentos. Yo creo que y que no me vayan a oír mis colegas investigadores, creo que hasta con una mayor satisfacción de haber hecho algo. A veces, ayer veíamos eso, ¿no? Con respecto a la investigación. Yo siempre he pensado de la investigación que no la hacen los investigadores en sus torres de marfil, encerrados, y que también deben de tener aplicabilidad, ¿verdad? En este sentido, pues los proyectos de intervención son proyectos aplicados, pues que tienen muchísimas posibilidades. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se estudia el doctorado en algunas universidades, ofrecen el doctorado, por ejemplo, en educación, que es el que más conozco y bueno, puede haber en sociología, antropología, etc. Pero, por ejemplo, en el doctorado en educación hay dos vertientes, ¿verdad? El doctorado PhD, el que es el investigador, ¿verdad? Y el otro, el que aplica, que le llaman EDD, que es doctor también, pero que le llaman Educational Doctor. El otro es Philosophy Doctor. Entonces, pero los dos son doctores. Lo que pasa es que el PhD está más dedicado a que se haga investigación, a la investigación. Y el EDD es un doctor que está más concentrado en la cuestión de aplicabilidad. Digamos que va quedando más con todo esto de la intervención. Entonces, con todo esto es con la aplicabilidad. Y allí son las fronteras muy débiles, ¿verdad? Pues entre los dos, ¿verdad? Porque lo que haga el investigador, el doctorado en ciencias o PhD, pues debe ser aplicado, ¿verdad? No debe de ser hecho en la torre de marfil, y que es en lo que desafortunadamente se está cayendo hoy con tanta evaluación y con tanta cuestión no es una crítica fuerte, puede ser incorporado ahí, pero también hay una crítica muy fuerte hasta en Estados Unidos hasta de la exageración que ha habido a través de los indicadores con los investigadores
de publicar constantemente en investigaciones de alto impacto, ¿verdad? En los que se reduce el compromiso social muchas veces por estar cumpliendo con indicadores y revistas de alto impacto, que no critico, que qué bueno que publiquemos ahí, que sean difundidas y todo, pero que siempre haya un impacto también en el mejoramiento de la salud, de la educación, de la técnica, de cualquiera de las ciencias, ¿verdad? Entonces, aquí les digo, los alumnos, volviendo al caso, ¿verdad? Los alumnos quedan pues muy contentos cuando tienen esa paquete de su proyecto final de intervención, pues que puede servir para algo, ¿verdad? Y aunque no lo implementen, ¿verdad? En el caso de la UNED, que va a haber algunos que no lo van a implementar, pero que haya una buena propuesta y que el alumno pues se vaya con un buen bagaje de habilidades y de conocimientos de cómo hacer un proyecto, ¿verdad? De cómo hacer un proyecto de intervención. Entonces aquí, bueno, pues viene siendo lo mismo, o sea, todo lo que con base en ese diseño, pues es muy creativo, ¿verdad? Toda esta propuesta de materiales y de diseño, ¿verdad? Entonces, aquí en la propuesta de materiales, pues también se tiene que decir el nombre del recurso, el propósito de ese recurso, por qué se debe emplear, a quién se le aplica, en cuánto tiempo, si se va, por ejemplo, muchos hacen talleres, ¿verdad? Como en la implementación, en una unidad, en un módulo, en 3 semanas, especificar también la viabilidad que tiene ese recurso en tiempo, en recursos humanos, descripción de cómo se medirán los resultados del uso de ese recurso, ¿verdad? Descripción del apoyo recurso humano con quien se requiere establecer relaciones, especificar también la viabilidad de ese recurso o vínculo, ¿verdad? Con respecto a ese material o a ese recurso. Ahora bien, en cuanto a la implementación, ¿verdad? En la puesta en marcha, ¿verdad? O sea, pues se deben de realizar todas las actividades en los tiempos programados, que haya un seguimiento y un monitoreo, ¿verdad? De las actividades, ¿verdad? Para evaluar el alcance, para realizar los ajustes necesarios, ¿verdad? Se debe realizar una evaluación, ¿verdad? Para que permita al proyecto medir su impacto, ¿verdad? Volviendo al ejemplo que les mencionaba yo de las escuelas públicas, ¿verdad? De esa experiencia de investigación-acción, por así decir, de que es un proyecto de intervención, pero también de investigación. Teníamos un monitoreo también, ¿verdad? Un seguimiento. Este proyecto abarcó 3 estados, abarcó estado de Chihuahua, que es un estado muy al norte de México, estado de Sonora y estado de Nuevo León, que es el Monterrey, donde estaba yo. En Chihuahua y estaba mi colega, también maestro de la Escuela de Educación del TEC, y teniendo escuelas con comunidades de aprendizaje públicas. Les decía yo, unas escuelas muy bien y otras en el seguimiento y en el monitoreo. Había escuelas que se daban de baja, había comunidades que desaparecían, había comunidades que trabajaban ahí pues mucho por compromiso. Cuando las comunidades las pedíamos que se establecieran de una manera totalmente libre, eran unas comunidades totalmente libres, únicamente con el aval del director para que permitiera que interviniéramos 2 veces a la semana con la comunidad de aprendizaje. La comunidad de aprendizaje tenía la posibilidad de compartir el conocimiento con otras escuelas. Entonces les pedíamos, ¿cómo quieres compartir la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, a lo largo de un semestre? Y pudiera ser a través de un manual que ellos crearon o a través de un video, ¿verdad? De ello.
tenemos los videos que se crearon a través de esa investigación y entonces ellos compartían con otros colegas y con otras escuelas lo que ellos realmente habían hecho en un semestre. Entonces nosotros teníamos dos, dos productos, por así decir, en estas etapas. Teníamos el reporte, el producto que tenía la comunidad de aprendizaje en la práctica y por otro, el producto de investigación de los investigadores. O sea, teníamos por un lado la intervención y por el otro lado teníamos la investigación. Entonces, en la investigación era investigación publicable de la experiencia que se llevó a cabo. Decíamos, decíamos que éramos muy raros los dos, unas investigaciones muy locas, disculpando la expresión, porque eran investigaciones en el proceso, ¿verdad? Con datos, con resultados y todo, que tenían que ser ceñidas a un artículo, ¿verdad? De una revista con las etapas de la investigación y todo, con muchas flexibilidades, pero que también por el otro lado tenían la intervención, que era lo rico y que era lo que realmente le daba vida y que le daba solución a los problemas que los profesores tenían y que participaban con nosotros dos como investigadores, él en Chihuahua en Sonora, y un servidor en Nuevo León con las escuelas. Entonces, era un trabajo arduo, ¿verdad? De visita a escuelas. No lo hacíamos solos, ¿verdad? De ninguna manera. Teníamos asistentes de investigación de alumnos de las maestrías, ¿verdad? Que también tenían sus sueldos por parte del CONACYT, del proyecto, que fue un proyecto grande, ¿verdad? Que duró 2 años y fue aprobado 2 veces este proyecto, ¿verdad? Llegamos también a arrojar un libro de las experiencias, trabajos con el doctorado y pues fue un proyecto muy interesante en el que estaba la intervención y estaba la intervención y el reporte también de los profesores en la parte práctica y en la parte aplicada y por el otro lado la parte reportada como una investigación, ¿verdad? Fue lo importante de este proyecto, ¿verdad? Que espero en un momento dado llegar a escribir, que no es ninguna novedad porque existen dentro de las metodologías de investigación, pues la investigación colaborativa. Invitábamos a otros investigadores también de otras instituciones, por ejemplo, doctores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Chihuahua o investigadores de Sonora. Era un proyecto muy grande, entonces todos ellos pues estaban participando con nosotros, ¿verdad? En todo el proyecto, ¿verdad? Con sus reportes, con sus minutas, con reuniones, etcétera, pues para nutrir ese proyecto que pues, fue un proyecto macro, ¿verdad? Fue un proyecto pues muy interesante, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, volviendo a la implementación, decimos, bueno, pues ¿cuánto dura? Bueno, pues aquí ya le puse fechas actuales, ¿verdad? O sea, que dura, en el caso de la implementación, bueno, que dura 4 semanas, no más, que son la parte del segundo semestre que les mencionaba. Entonces aquí, ya una vez teniendo el plan de acción, los recursos, los materiales, ellos en cada semana reportaban en una bitácora, ¿verdad? Había un reporte que se evaluaba de bitácora. En esa bitácora, ¿verdad? Se elabora un reporte semanal con una síntesis de los avances, ¿verdad? Eran entradas de bitácora, ¿verdad? Esto es que registraban ahí, pues, reflexiones, ¿verdad? De su propio proceso, ¿verdad? Notas para ver qué había acontecido, situaciones emergentes que estaban pasando, notas para retomar después, ¿verdad? Análisis, qué asuntos pendientes están ahí, dudas y otros, es decir, todo lo necesario como en un diario de campo, ¿verdad? Eso lo pedíamos a los alumnos que lo llevaran, que nos lo entregaran cada semana una bitácora, ¿verdad?
estuvo aconteciendo con su proyecto, ¿verdad? En el caso de, volviendo al caso del ejemplo de la investigación que les platicaba, que llevaba con este gran colega, teníamos también diarios de reflexión que le llamábamos, ¿verdad? Que se usa mucho en investigación cualitativa, ¿verdad? O sea, que eso le va a dar muchísima validez. Lo voy a mencionar en la parte de los anexos, que le va a dar una validez muy grande a cualquier investigación o a un proyecto de intervención, los anexos del proyecto. Y esto es un anexo muy importante, el de la bitácora, ¿verdad? En la bitácora, ¿qué se tiene que especificar? Pues fecha, acciones, ¿verdad? Dificultades que tuvieron, ¿verdad? Especificar si se han recolectado datos útiles a través de X instrumentos, también fotografías. Ellos nos presentan muchas fotografías, ¿verdad? Videos, testimonios, ¿verdad? Notas relevantes, ¿verdad? De ese proyecto, de ello. Yo les mencionaba que mucho de ello servía también para sus conclusiones, ¿verdad? Y cualquier otra información, pues que ellos consideraran relevante para reportar en la bitácora, ¿verdad? Luego, bueno, pues ya vamos casi terminando, ¿verdad? Pero me gustaría, si hay preguntas por parte de ustedes. Sí, tenemos dos preguntas puntuales. Citlali Romero nos dice si hay algún manual o alguna guía para el profesor y estudiantes sobre estos puntos de investigación o cómo elaborar estos proyectos. Quizás si el TEC de Monterrey tiene disponible algún manual para los profesores. Muy bien. Aquí en los recursos de apoyo, ¿verdad? Que les va a proporcionar Jonathan. Hay hay algunas sugerencias, hay un manual, de un autor Barraza, parece que es un autor mexicano, está en PDF y eso lo pueden ustedes, descargar. Hay otros que yo incluí en el curso, ¿verdad? Como les platicaba, que a mí me tocó diseñar este curso. Ya estaba diseñado, pero luego en un rediseño los directivos me pidieron pues que lo refrescara, ¿verdad? Eso ya van 2 años, 3 que está refrescado. Yo creo que va a necesitar otro refrescamiento. Y ahí incluí alguna bibliografía, ¿verdad? Que está está referida en esos recursos de apoyo. En el TEC, lo que los alumnos tienen es que sí está con una liga, pero está referido a la biblioteca del TEC, la cual si ustedes no se las di la liga porque aunque ustedes le dieran, no pudieran tener acceso por cuestiones de que si no son alumnos de ahí. Entonces, todo estaba ahí digital. Pero yo les doy la referencia, ahí van a estar, y pues con todo gusto, a lo mejor se las estoy ahí proporcionando de bibliografía con respecto a los proyectos de intervención. Y como mencionaba ahorita muy amablemente Jonathan, pudiera ser que a lo mejor pudiera estar también en las bases de datos de UNED, ¿verdad? En la que pudieran ustedes tener el acceso ahí directo, ¿verdad? Y si no, pues a lo mejor pudieran, ya ustedes que tienen tan organizado su centro de bibliotecario, pues pedirlo pedir los permisos a esas editoriales para que ustedes pudieran tener las ligas, pues las ligas directas, ¿verdad? Para tener esos recursos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también Jenny Seas nos pregunta si tienen alguna supervisión in situ como parte de la evaluación para este tipo de proyectos o si todo se hace de forma virtual. O sea que si nosotros supervisáramos como profesores en el lugar de los estudiantes. Correcto, sí, si ustedes hacen alguna visita para ah, observar que ellos están realizando los talleres y demás. no, no, no. Se nos haría muy difícil, ¿verdad? A menos de que tuviéramos. Es muy buena la pregunta, ¿verdad? Esta como para tener otras ideas, ¿verdad? Como tenemos alumnos que sí, unos están en Estados Unidos,
son mexicanos, ¿verdad? Pero que han estado, que están trabajando ahí en escuelas públicas. Hemos tenido de Canadá, que están allá en Estados Unidos, que están en Perú, que están en Colombia, ¿verdad? Que están en Guatemala, o que están en algún punto de México, ¿verdad? Que está muy distante, que si están en Campeche, que si están en Sonora, que si están en Nuevo León. Entonces no nos es posible tener una pues un lugar, una revisión in situ, ¿verdad? Que nosotros nos presentáramos ahí y que dijéramos. Entonces estamos confiando plenamente que pues ellos lo están haciendo y que la carta de entrada también nos dice mucho, ¿verdad? O sea, que tiene el logotipo, que tiene el permiso, que tiene toda esa situación. Porque siempre, pues en la educación en línea, pues no me dejarán mentir, hay algunas veces dudas o se tienen que establecer algunos mecanismos para garantizar que realmente el alumno es el que que lo está realizando, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María Eugenia nos consulta si el estudiantado tiene espacios de socialización de donde comparten los avances con el grupo, asumo yo que de otros estudiantes también, o si solamente interactúan con los docentes. Únicamente interactúan con los docentes, ¿verdad? Pero es una muy buena idea de que están los foros abiertos como para que ellos puedan visitar, puedan visitar. Por ejemplo, yo coloco en el Canvas, no los pongo cerrados, ¿verdad? Sino que están abiertos, ¿verdad? En la medida que ellos puedan entrar a ver lo que otro compañero está realizando, ¿verdad? Ellos pueden tener el permiso abierto para ver o que alguien le comparta algo, ¿verdad? Pero sería muy bueno también, y es muy buena idea, pues considerar un lugar ahí de encuentro, ¿verdad? O sea, de decir, bueno, aquí se pueden encontrar ustedes y aquí pueden ustedes encontrarse y participar para que no se sientan solos. Porque llega un momento aquí que ya se sienten solos, porque en un momento dado tuvieron compañeros en los cuales tuvieron un grupo colaborativo, ¿verdad? Y esto nos da mucha riqueza, ¿verdad? Muy buena observación y muchas gracias. Por el Entonces momento, esas aquí, son las ya, preguntas que tenemos. sí, ¿hay alguna otra, Jonathan, por ahí? No, esas serían todas las que tenemos por el Ok, momento. muy bien. Aquí, bueno, ya casi para finalizar, para dar pie a la discusión final en salitas, la evaluación pues es una parte fundamental de la implementación, ¿verdad? O sea, tenemos pues una evaluación del proceso, ¿verdad? Que se le puede llamar así como que formativa, que está pasando durante la implementación, y la evaluación de impacto, ¿verdad? O sea, la realizan al final del proyecto, como ya le he mencionado, ¿verdad? Y que pues la van a hacer a través de la elaboración de instrumentos. Y es bien importante al final, ¿verdad? Que comparen los resultados que obtuvieron, que ya han obtenido, con lo que se habían propuesto en los objetivos, en los metas y en los indicadores que ya hemos visto. Y pues esto es ya parte de, de su parte final, ¿verdad? De sus conclusiones. Aquí pues muy importante, como mencionaba yo en la medida de la posible, pues la participación de la población objetivo, ¿verdad? Y la comunicación, ¿verdad? Constante también, ¿no? Si no constante, bueno, en algunos momentos con las personas que están en el proyecto, ¿verdad? Y la flexibilidad, pues que es muy importante, ¿verdad? Que no son situaciones totalmente rígidas, sino son situaciones lineales, sino que nos estamos moviendo en el proceso, ¿verdad? De nuestro proyecto, ¿verdad? Y luego la entrega de los resultados a la comunidad, aquí hacen un evento para que ellos les entreguen los resultados a la comunidad, ¿verdad? Que pues pueden ser de acuerdo a la creatividad que ellos tengan, ¿verdad? Si es un video, si es una presentación o qué es lo que ellos quieren presentarles, ¿verdad? Los resultados a través de gráficas, etc. Los ejemplos pues, pueden ser el ofrecimiento de talleres o una mejora en un espacio público, en una escuela, o en la salud de una campaña o del medio ambiente, ¿verdad? De una limpieza en espacios públicos, etcétera, ¿verdad? O sea, pueden ser ejemplos
de resultados, ¿no? Que se pueden dar. Y al último, pues son las conclusiones, ¿verdad? O sea, que han tenido a través de ello, las bitácoras nos van a servir mucho, y los anexos, ¿verdad? Y pueden incluir fotografías, materiales, los recursos, etcétera, todo aquello que ellos se estuvieron utilizando y que lo van documentando a través del escrito, ¿verdad? Van poniendo a ver acceso A, acceso B, acceso C, y todo eso pues le va a dar mucha validez al proyecto, ¿verdad? Le construye mucho la validez, ¿verdad? Ahora vamos dando ya tiempos, ¿verdad? A unas salitas en donde van a contestar esta pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué aprendizaje nuevos he obtenido acerca del proyecto que pueda aplicar con mis alumnos? Muy bien, entonces vamos a un breakout, ¿verdad? Con ustedes y vamos, tienen 5 minutos, sean bien concisos. Yo sé que nosotros como académicos hablamos mucho, ¿verdad? Y queremos expresarnos y eso es bien interesante, pero aquí por las cuestiones de tiempo, pues sean bien concisos para que ustedes compartan algo con sus compañeros y luego nos lo compartan a nosotros. ¿Verdad? Tenemos 5 minutos y luego 5 minutos para una reunión plenaria y cierre. Perfecto, don Manuel. Estamos de regreso ya con Muy todas las bien, personas por acá. muy bien. Estamos de regreso ya. Sí, señor, correcto. Muy bien. A ver, ¿quién nos quiere compartir? Adelante. Tal vez yo, mi nombre es Iris Quesada Mucho gusto, y Iris. un placer, don Manuel. Bueno, en el grupo prácticamente nos centramos, bueno, en la clase pasada, digamos, en la sesión pasada, perdón, y lo importante, bueno, esta también muy valioso, lo de esa parte como de humanizar el proceso de investigación, como de apoyar, yo lo diría en términos de Jorge Bucay, que para mí es un gran autor, el ser un compañero de ruta de la persona estudiante y que sienta que somos también aprendientes en este proceso. Yo Exacto. comentaba personalmente que yo deserté de un proceso de TFG porque no hice empatía con la persona Exacto. que Sí, me, ya sí. después continué, pero entonces la importancia de esa parte como humana y que el aprendizaje del error sea lo que me catapulte a mejorar, ¿verdad? Muy Y bien. no que me frustre y no que no quiera continuar precisamente, pues no ser punitivos, a veces somos muy punitivos y de eso no se trata, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Iris. Mucho Con gusto. mucho gusto. Sí. ¿Alguien más? Anímense, por favor. Nuria Rodríguez nos levantó la mano por ahí. Nuria, adelante. Nuria. Sí, adelante. Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Manuel, por las exposiciones. De parte, yo trabajo en la Cátedra de Trabajos Finales de Graduación en la carrera de Ingeniería Informática. Estoy muy de acuerdo con todo lo que usted presenta. Lo que más en el grupo estuvimos hablando fue la parte ética. Nos impactó a todos los que participamos ahí en el grupo. eh, que lo necesitamos desarrollar de una manera más formal. Y bueno, salimos como muy motivados a, a ver cómo mejoramos esto, porque sí, se ha hablado, la teoría lo dice, pero en la práctica pues es un poco ligero, ¿verdad? Incluso Sí, ahora la universidad está sacando una normativa muy reciente, la semana pasada o antepasada, en donde se habla de un reglamento para trabajar un poco sobre la protección de datos, el consentimiento y exacto. demás. Pero nosotros vamos a tener que retomarlo y trabajarlo desde el inicio, porque sí, yo creo que hasta los profesores no lo tenemos claro cómo implementarlo. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nuria. Muy buena observación. Qué bueno. Yo quiero participar, Maribel Jiménez, de Ingeniería Industrial. Sí, adelante.
Don Manuel, bueno, igual que el resto de mis compañeros, muy agradecida por su presentación. Pero te puedo contar que, digamos, desde el seno de la carrera de Ingeniería Industrial, como nosotros hacemos proyectos de graduación en empresas, mucho de lo que usted menciona en su exposición, nosotros hacemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que confidencialidad, ubicar la empresa en la parte, esa primera parte que nosotros lo englobamos en la introducción, englobamos todo ese compromiso que tiene el estudiante con la empresa y la empresa con el estudiante. Es más, desde que se hace el anteproyecto, tiene que venir una carta de la empresa donde acepta al estudiante y para que después el estudiante no se vea que la empresa no le da datos por la sensibilidad de los mismos y demás, y buscamos estrategias a lo interno para poder manejar esos datos. Por ejemplo, le decimos, si la empresa tiene unos productos X que no desea que los conozcamos, cambiémosles de nombre. Utilicemos hasta en la carta, la parte formal, el nombre de la empresa, pero a nivel de TFG podemos cambiar un nombre diferente a la empresa. Y con respecto a la parte más sensible, que las empresas limitan al estudiante con la parte de los costos. Entonces le indicamos al estudiante que por confidencialidad con la empresa utilicen un factor X, un factor para no manejar los datos puros como ellos lo hacen. Tal vez desde el punto de vista como en industrial hacemos eso por la naturaleza, pero en el grupo, para hablar con las compañeras de la Escuela de Exactas y de sociales y de educación, pues es muy similar toda la propuesta que usted hace a lo que hacemos en UNED. Claro, la UNED y las carreras tienen una diversidad enorme, entonces hemos tenido que con el paso del tiempo adaptarnos para poder llevar a buen término la elaboración de un trabajo final de graduación. En el caso nuestro, pues de grado. Muy bien. Bueno, muchas gracias, don Manuel. No, al contrario, Maribel, mucho gusto. Muchas gracias por tu aportación. Gracias. Encantada. Sí. ¿Tenemos más? A Sol Hernández y luego José Francisco. Sí. Muchas gracias al profesor Manuel Flores. Muchas gracias por este espacio tan provechoso. A mí en lo particular me ha aclarado muchísimas dudas sobre un proyecto que yo misma planteé, un proyecto de extensión aplicado, que tiene un alto componente de aplicabilidad con población afrodescendiente en Limón. Y entonces, claro, me aclaró muchísimas cosas, me dio muchísimas ideas y de algún modo me refuerza la importancia de que nosotros como académicos, como docentes, como investigadores, nos confrontemos ante esa ética de que no podemos quedarnos siempre en esa nube teórica, ¿verdad? Y que tenemos que aportarle soluciones a las comunidades, construirlas con ellos. Yo creo que sí, esa parte de problematizar los problemas de las comunidades y poder aterrizar la teoría, ¿verdad? Para beneficio de las comunidades, de sus saberes, incluso de su desarrollo productivo, es fundamental y será fundamental para el futuro. Así que yo estoy muy agradecida con el espacio. No, al contrario. Gracias. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias. Tenemos a José Francisco. Sí, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, José. Don Manuel, sí, ciertamente estuve yo comentando con los compañeros del subgrupo y hago eco, me disculpo si me equivoco el nombre, de la compañera Nuria, sobre el tema de la ética. Ciertamente, en la cátedra para la cual trabajo, que soy profesor tutor de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Escuela de Ciencias Naturales y Ciencias Exactas, nos enfocamos precisamente en tratar de resolver a través de estos instrumentos, llamémoslos, que son los trabajos finales de graduación de los estudiantes, resolver situaciones que se presentan en el sector agro de nuestro país. Sin embargo, usted me hizo reaccionar propositivamente en cuanto a nosotros damos por sentado la parte ética de los Sin embargo, veo que usted lo tiene muy sistematizado y me agradó de sobremanera, y que ciertamente entonces nosotros tenemos esa falencia, porque repito, lo damos por sentado. Sin embargo, es un componente que si se trabaja de previo, pues va a generar un impacto aún mayor que ese producto final, a la hora de llevarlo a las comunidades donde queremos que se genere ese cambio, ¿verdad? Para bien mejorar X, Y o Z situación.
que se está trabajando como situación o problema dentro del trabajo final de graduación de las personas estudiantes. Entonces sí, le agradezco porque en realidad me generó, como le dije, una resonancia ahí y quiero ser amplificador de esa idea en la cátedra y en el programa donde me desempeño. Muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Y pues muy agradecido con todos ustedes y sus aportaciones. Y pues les agradezco muchísimo su atención, la invitación y pues todas las atenciones. Un saludo muy grande allá a Costa Rica. Muchísimas gracias a usted, don Manuel, por esta intervención de estas 2 noches que nos ha acompañado. Decirles que de esta forma finalizamos con el ciclo de conferencias, agradeciendo una vez más a don Manuel. Me atrevo a asegurar que los aportes nos van a servir para seguir en la mejora continua, en el acompañamiento de proyectos de aplicación como TFG o trabajos finales de graduación, con miras a un mayor impacto de la UNED en los contextos inmediatos del estudiantado, también al acompañamiento docente en general de la Universidad Estatal a Distancia y, ¿por qué no?, en nuestras propias propuestas e implementación de proyectos como académicos que podemos hacer en las diferentes COMIEX o en las áreas de gestión de proyectos también de la universidad. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta noche y en estas 2 noches. Para el CECET y su servidor, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Que pasen una linda noche.